Bienvenidos a Asuntos Públicos. Veíamos recién pinturas de Belgrano, un personaje clave en la historia argentina, pero que por muchos motivos que vamos a analizar en el programa de hoy permanece siendo de una total actualidad. Él contestó a preguntas como ¿por qué triunfan o fracasan las naciones? Hoy este es un debate que está transcurriendo en muchos ámbitos, incluyendo la Argentina, y hay distintas escuelas de pensamiento. Pero escuchen lo que decía Belgrano en un texto que después vamos a discutir. Procurando indagar en la historia de los pueblos la causa de su extinción política, en vano las hemos buscado en la falta de religión, en sus malas instituciones y leyes, en el abuso de la autoridad de los gobernantes, en la corrupción de las costumbres y demás. El problema para Belgrano era la falta de unión, no eran las instituciones, ni la religión, ni las disputas políticas. Este debate, Mabel, es totalmente actual. Esto fue escrito hace más de 200 años en un artículo de Belgrano en el Correo de Comercio, el 19 de mayo de 1810. La pregunta que le podríamos hacer a Belgrano es ¿por qué la falta de unión? Y volvemos a empezar, ¿no? Si es por falta de instituciones, falta de políticas, bueno, porque ese es un tema clave, la unión, la apelación a la unión, a la unidad. Él muy inteligentemente veía que había unas decisiones que no permitían, bueno, él muere en el año de la anarquía, ¿no? En el año 1820, y entonces me parece que está muy bien planteada su preocupación. El tema es la pregunta en torno a qué se construyen uniones. Bueno, este tema y muchos otros están planteados en el libro que estamos viendo en pantalla ahora, Belgrano, la revolución de las ideas, y estamos hoy con su autor, Diego Valenzuela, su coautor, Diego Valenzuela. Gracias por venir. Este es el segundo libro de historia que escribís en coautoría con Mercedes Sanguinetti. El primero fue sobre Sarmiento, un libro muy comentado, incluso por la presidenta Cristina Fernández, ¿verdad? Que se llamó Sarmiento Periodista. Así es, tal cual. Bueno, primero gracias por la invitación, es un placer, además por el título del programa de ustedes, ¿no? Que es a lo que uno se dedica y que fue la obsesión de Belgrano, los asuntos públicos. Así es mi cuarto libro, el segundo con Mercedes, trabajamos a cuatro manos o a cuatro ojos, porque investigamos y escribimos en conjunto. Sarmiento Periodista fue un libro que tuvo una buena repercusión y promovió un debate sobre un costado de Sarmiento no tan trabajado, que es el del periodista, el hombre de prensa, el autodidacta, que fue 50 años periodista y escritor, 6 presidentes, pero 50 años periodista, y que es una vida que habla mucho del periodismo en el siglo XIX, ¿no? Que es tu especialidad, ¿verdad? Porque vos es. sos historiador y te especializaste en la prensa del siglo XIX. Tal cual. Y Belgrano también fue periodista y fundador de medios. Exactamente. Si se quiere, nosotros con Mercedes lo que intentamos hacer es reunir, porque los dos somos historiadores y periodistas, estos dos oficios. Investigamos como historiadores y contamos como periodistas para un público amplio, ¿no? Y en ambos casos tratamos de develar costados no tan conocidos o no tan trabajados. En el otro fue el hombre de prensa, y aquí es el Belgrano de las ideas. En general, la escuela y la pedagogía cívica del siglo XIX y XX lo ponen a Belgrano, como a San Martín, siempre arriba el caballo, ¿no? Que Cayo Humo y Vilcapugio, o Salta y Tucumán, la epopeya hermosa de la creación, de la audacia de la creación de la bandera. Pero Belgrano fue un intelectual, ese era su destino. Después, bueno, la realidad política del país lo llevó a hacer otras cosas, a ser militar para lo que no se había formado, pero nos interesó compartir con los argentinos y argentinas, como se dice ahora, este Belgrano tan profundo que fue una bisagra de ideas entre la colonia y la independencia. Uno de los primeros periodistas, escritores, el primer economista con un grupito de su generación, un hombre muy preocupado y obsesionado por la educación, se puede decir que fue un educador, aunque no lo pudo después llevar a la práctica, un funcionario transgresor, que planteó las ideas nuevas que él había visto en Europa cuando había ido a estudiar a Salamanca. Así que esa es la propuesta, un Belgrano poco explorado. Belgrano era hijo de un comerciante italiano, ¿verdad? De un inmigrante italiano, o sea, era un criollo de primera generación nacido en el Río de la Plata. Su padre se llamaba Belgrano Peri. Domingo y Peri. Domingo y Peri. Inmigrante de un lugar que se llama Oneglia, en la zona de Génova, consigue una licencia para poder comerciar con las Indias, termina en Buenos Aires y en un par de décadas construye una fortuna monumental. Está esto documentado por el historiador Jorge Hellman, porque nosotros trabajamos recurriendo a los historiadores profesionales,
que es la segunda fortuna o el segundo patrimonio de la época en el Río de la Plata. Primero viene un tal Segurola, después Belgrano y Peri, que en poco tiempo hace una fortuna monumental y es lo que de algún modo le permite a Belgrano ser quien fue en cuanto a su formación. Y la paradoja es que, bueno, este inmigrante que hizo de todo, desde producción agropecuaria, compraba propiedades y las alquilaba, préstamos, era un comerciante como todos, hasta contrabandista. También de esclavos. Y de esclavos. De tratamiento de esclavos. Entonces la gran paradoja, una de las lindas rebeldías de Belgrano es que él viniendo de ahí, de una familia tan rica, muere pobre, y viniendo su formación de una familia que hizo la fortuna con el contrabando y con la economía monopólica, él fue el padre de lo que luego sería la idea de la Revolución de Mayo, que es el libre comercio, es combatir el contrabando, ¿no? Y él es afectuoso con el padre, pero también plantea un paradigma radicalmente opuesto a aquel que le dio de comer y que le dio formación. Fue un personaje, bueno, tuvo una educación de excelencia para su época porque vive 6 o 7 años en Europa, en España, estudia en Salamanca, se recibe de abogado y además cuando vuelve le toca vivir un tiempo de aceleración histórica. Al que se incorpora muy activamente, ¿no? La incorporación de él a toda esta Buenos Aires en convulsión y todas las Tal cual. discusiones sobre cómo armar una nueva realidad económica, política y social, y él lo toma como uno de sus protagonistas, ¿no? Sí, sí, él estudia entre los 16 y los 23 años, imaginemos, ¿no? Ese casi adolescente, ¿no? Estudiando en Salamanca, presenciando la Revolución Francesa, estudiando abogacía pero a desgano, porque él dice, no quiero seguir estudiando abogacía, mamá. La madre le pedía que sea doctor en leyes y él dice, no, cosas superfluas, no. Quiero cosas útiles, la economía política, que todavía no era una disciplina autónoma. Presencia la Revolución Francesa, participa de las tertulias en Europa, especialmente en España, en Madrid, estudia en Salamanca, se recibe en Valladolid y viene con todo ese bagaje cultural. Yo me lo imagino un joven absolutamente curioso, obsesionado por traer las ideas de la Ilustración acá y como vos decís, él viene, Mabel, con todas esas ideas al consulado, designado como secretario del consulado, que era algo, para que la gente lo entienda, como un ministerio de economía del virrey, aunque no le daban mucha bolilla a lo que ellos proponían. Pero desde ahí él dice, bueno, si no me dejan hacer, por lo menos voy a echar semillas. Y empieza a escribir sus memorias, que son absolutamente cuidadosas, pero transgresoras a la vez respecto de lo que era la economía colonial monopólica. Y desde ahí empieza este camino con un grupo de amigos para echar esas semillas que después son la Revolución de Mayo, con Vieites, con Moreno, Castelli, con Monteagudo, con Castelli, que es su primo, que además lo reemplaza cuando él tiene una enfermedad en el consulado, queda Castelli. Y esos son los que participan de las tertulias que luego impregnarían a la revolución, en una época de gran incertidumbre, donde ellos no sabían a dónde iban, no había una revolución premeditada, medio que reaccionaban sobre los acontecimientos, ¿no? El rey cautivo en España, las invasiones inglesas. Fue una época de hermosa improvisación, pero ellos tenían claro a dónde iban. ¿no? De qué hacían con respecto a la metrópoli, qué hacían con respecto a los poderes en ese momento, ¿no? Es decir, bueno, cómo se alineaban frente a la Francia de Napoleón, cómo se alineaban en España y cómo planteaban frente a los intereses ingleses, ¿no? Es decir, ese combo de situaciones que era lo que manejaban como hipótesis para consolidarse de manera autónoma. Sí, la mayoría de ellos era pro-británico porque eso se asociaba con el libre comercio. ¿No? Y la mayoría de ellos tenían una idea económica muy novedosa. Romper el monopolio, generar un desarrollo local, el comercio como eje, pero partiendo de la agricultura. Él decía que es la madre de los manantiales, es la agricultura que luego derrama en comercio y en industria. Algo absolutamente revolucionario de las ideas, que es el trabajo. En esa sociedad estamental el trabajo era mal visto, era indigno. Trabajaba la servidumbre o el esclavo. Esto hoy es de sentido común. Uno trabaja, desde ahí se inserta en la comunidad, desde ahí es ciudadano. Cuando lo plantea Belgrano esto, era absolutamente novedoso, porque trabajaba la servidumbre, y él habla de la centralidad del trabajo. Él promueve escuelas de primeras letras, él promueve la educación técnica. Él decía escuela de dibujo, ¿para qué? Para que el carpintero supiera dibujar un mueble. Él dice escuela de náutica, ¿para qué? ¿Para el yachting? No, porque él pensaba en la industria de los mares y en el comercio. En todo eso fue muy moderno. Fue un pionero y curiosamente, aunque han pasado más de 200 años, todavía se pueden trazar muchos paralelismos
con la realidad. En el bloque, cuando volvamos, en el segundo bloque, vamos a seguir conversando con Diego Valenzuela, autor de Belgrano, La Revolución de las Ideas. Ya volvemos. Con Claro, tenés todo internet por apenas $1 por día. Usa WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube, Google y mucho más. Claro con tarjeta, rinde más. Citi, la institución financiera más global del mundo, desde 1914 acompañando el crecimiento del país. Auspicia este programa Banco Galicia, cada día más. ¿Sabes por qué cuando te dicen leasing pensás en Provincia Leasing? Porque, por ejemplo, te damos la posibilidad de tener tu auto pagando por cada 1.000 pesos de su valor 19 pesos por mes. Menos de lo que sale ese perro que mueve la cabecita o ese sticker para que todos vean qué linda familia tenés. Y además se otorgan 24 horas. Acordate, leasing es Provincia Leasing. Estamos cerca de lo que a vos te importa. Zurich, líder en seguros. 0800-333 Zurich. La calidad. Millones de argentinos eligen nuestros productos todos los días porque siempre fuimos fieles a lo más importante: la calidad. La Serenísima, la verdad láctea. Syngenta, incorporamos a la vida el potencial de las plantas. ¿Un instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Tanguita. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 800.000 pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la Provincia. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. En Toyota creamos nuestra nueva reserva ecológica en la planta de Zárate. Un compromiso ambiental con la naturaleza, un compromiso con vos. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. Nada mejor que estudiar el pasado para entender mejor el presente. Por eso seguimos en Asuntos Públicos con nuestro invitado Diego Valenzuela, autor del libro Belgrano, La Revolución de las Ideas. Y Diego, había quedado del bloque anterior la idea de Belgrano hace como una síntesis del pensamiento económico, porque él en España toma contacto con las teorías en las que estaban vigentes en aquel momento, que es Né, el francés que había escrito el Tableau économique, y obviamente Adam Smith ya conocía La riqueza de las naciones, aunque David Ricardo todavía no había publicado sus libros, pero los jovellanos y los economistas españoles, y esa es la época del mercantilismo, de los fisiócratas, de los liberales. Pero ¿qué hace Belgrano con todo eso cuando vuelve al Río de la Plata? Es interesante porque él viene con todo eso, lo promueve, escribe, como decíamos antes, que fue un pionero del periodismo, y volcó con su generación o con sus amigos estas ideas tanto en el Telégrafo Mercantil, primer periódico, digamos, del Río de la Plata. Que fue un diario económico. Claro. Después el Semanario de Agricultura de su amigo Vieites y luego el Correo de Comercio meses antes de la Revolución, ¿no? Entonces él viene con estos planteos, mucho lo de Adam Smith, hay una frase fuerte que él dice que el interés es el móvil del corazón del hombre, y uno diría, bueno, era un liberal a ultranza, pero después cuando lo empezás a leer y ves su evolución, todas estas influencias que vos marcás, los fisiócratas que lo llevan a él a ver la centralidad del agro, Adam Smith que lo lleva a ver la importancia de la decisión individual, los economistas italianos y españoles, pero después aparece un Belgrano que toma muy en cuenta la realidad local. Él dice, sí, todo eso, pero en circunstancias extraordinarias el Estado tiene que alimentar y dar trabajo a los obreros.
porque él tiene una sensibilidad social muy fuerte y ve que quizás si se trasladan esas fórmulas directamente no va a haber manera de rescatar e incluir a esa gente que él ve en ranchos fuera de la aldea que era Buenos Aires, como él habla en la ociosidad y en la desnudez. O cuando él plantea que es la ruina del Estado si uno deja que las manufacturas o los bienes se manufacturen afuera. Claro. Entonces hace un planteo sobre desarrollo local, cosa que desacomoda un poco a los liberales que querían ver a un Belgrano absolutamente liberal, estilo Smith, ¿no? Y a pesar de ser hijo de una familia de comerciantes prósperos, él mira con cierto desprecio el comercio y dice, Sí. no es esos comerciantes que lo único que les importa es comprar a 10 y vender a 20. ¿no? Eso es su ataque feroz al sistema económico colonial, donde él plantea que una crítica muy profunda a los comerciantes con los que convive en el consulado. Dice que están empapados de codicia. Los que conoce bien, por eso. Y claro, porque eran sus compañeros de Claro. consulado y no le daban bolilla en nada de lo que él proponía. Dice que solo saben vender por 8 lo que compraron por 4. Y entonces no hay valor agregado, no hay desarrollo local. Y la madre de esto es la economía cerrada colonial. Que de algún modo él ve comerciantes interesados solo en mantener el statu quo. Y él quiere una evolución de la economía local. Cuando él arma estas escuelas técnicas, algunas las lleva a cabo algunos meses, etcétera, y de España, ¿saben qué le responden? Que son un lujo. Claro. Que los bienes están para ser manufacturados en la metrópolis. Claro. Entonces lo reprimen y le dicen, ciérrelas, porque esto es un lujo para el Río de la Plata. Claro. Tener desarrollo local a través de un sistema de educación técnica, ¿no? Y a esto él se revela. Incluso él plantea cosas muy sofisticadas como el desarrollo de los seguros, porque él ve en uno de los documentos que anexan ustedes en el libro, él plantea que es importante desarrollar una estructura, porque ve que los seguros en el comercio son muy importantes, la construcción de barcos, el transporte, fue realmente la construcción de un barcos, pionero en traer eso. Una industria de curtiembres también, o sea, fue, no quiero usar una palabra que no tiene nada que ver con la época, para no ser anacrónico, pero un estilo de desarrollista de la época. Ajá, muy interesado en que haya un desarrollo local. Así lo leo yo después de la investigación. Claro, y teniendo en cuenta cuáles eran las condiciones y las bases materiales para poderlo hacer y y las necesidades que tenía esa población, que era una población, a ver, con un grupito muy pequeño de gente incluida y el resto haciendo nada todo el día. Pensemos que en el censo de 1869, época de Sarmiento, el analfabetismo era 77% en los mayores de 6 años. O sea, 8 de cada 10. Imagínense en la época de Belgrano, lo que él debía ver cuando salía de ese centrito que era la ciudad, ¿no? Claro. Y fue también muy moderno en otras cuestiones como la libertad de prensa. Es cierto. Obviamente en esa época no es atinado pensar en términos como lo hacemos hoy, en diarios que sean independientes de la política. De hecho, la mayoría del siglo XIX la prensa fue política. Pero él ya plantea que la libertad de prensa es la base de la ilustración pública, es la garantía contra el despotismo, contra los abusos de poder. O sea, hay un artículo en el Correo de Comercio que yo recomiendo leer, donde él plantea casi una declaración de principios sobre por qué conviene a los países la libertad de prensa. Bueno, de hecho el telégrafo mercantil cierra en 1802 porque publicó algo que no le gustaba al virrey, y el virrey lo cerró. Lo cerró. Y de fue hecho, la primera... El Correo de Comercio él lo abre porque se lo pide el virrey. Claro. Entonces uno dice, bueno, estaba a sueldo del virrey. Y sí, porque era un sistema colonial. Pero él se permite de manera inteligente y elegante, desde adentro, empezar a hacer estas críticas elegantes y a plantear lo nuevo, ¿no? Él también propone la educación para las mujeres y vos contás en el libro, incluís un documento de un discurso de Sarmiento reivindicando fuertemente a Belgrano. ¿Qué continuidades hay entre Belgrano y Sarmiento? ¿Qué relación tenían? ¿Qué pensaban? Bueno, primero la educación fue una de sus obsesiones con la propuesta de escuelas de primeras letras para la inclusión de toda esta gente que estaba haciendo nada, la educación técnica. Él cuando gana las batallas, conduce los ejércitos en Salta y Tucumán, le dan un premio de 40.000 pesos, que era mucha plata para la época, y él en lugar de llevárselo a la casa, lo dona para la construcción de 4 escuelas, que tardaron siglos en hacerse, pero 3 en la actual Argentina y 1 en la actual Bolivia. O sea, esta obsesión que él tiene al punto de que él escribe el reglamento para esas 4 escuelas, casi como un educador, diciendo cómo tienen que ser las escuelas, cómo hay que tratar a los maestros, cómo hay que formarlos, cómo hay que pagarles. Y en esto me parece lo que lo impacta a Sarmiento, entre otras cosas, y lo hace que él sea
junto a Mitre, los que inician en la década del 40 del siglo XIX una reivindicación histórica de Belgrano, con biografías, con artículos, y no casualmente Sarmiento es el que inaugura la estatua ecuestre de Belgrano, que hoy está en la Plaza de Mayo, enfrente de la Casa Rosada, y hace un discurso que está reproducido en el libro, donde lo declara padre de la patria. Eso fue en septiembre de 1874. O sea, 54 años después de la muerte de Belgrano. Porque no había sido evidente eso inmediatamente después de su muerte. Tal cual. Y creo que lo ve como un pionero en esta idea de una educación para la inclusión, para la ciudadanía. Que además aparece como una figura que contrasta con las imágenes sobre la actividad política, ¿no? Porque él era un hombre de familia adinerada, que tuvo esa posibilidad de formarse y sin embargo tuvo la voluntad política de una construcción colectiva y muere sin ningún bien, al revés, muere casi en la miseria. Vos contás el relato de su muerte. Creo ¿no? que eso impacta y es un gran legado que además nos llega a los argentinos de todas las generaciones. Por alguna razón hace algunas semanas salió una encuesta de Jacobe que habla de los argentinos más honestos de todos los tiempos y está primero el Papa Francisco y segundo Belgrano. Belgrano viene de una familia rica y muere en la pobreza. Dona sus sueldos, dona los premios, o sea, entrega lo personal en favor de un proceso colectivo. Y lo hace, además esto está documentado, no es un capricho nuestro, es un altruista. Entonces, claro, esto contrasta muy fuertemente en cuanto a los valores, sacrificio, perseverancia, anteponer lo colectivo a lo personal. La verdad que contrasta con lo que quizá hoy vemos en la dirigencia, ¿no? Yo no quiero dar nombres, pero bueno, a la gente me parece que Belgrano le pega mucho desde ese lugar, ¿no? Y sí, murió en la pobreza, lo dice su hermano, en la extrema pobreza, al punto de que tuvo, esto está también documentado, hubo que utilizar un mármol de una mesada para poder hacer la lápida en Santo Domingo. Él, como reconocimiento al médico, le da el reloj. Cuando viene del norte, viene con pequeños préstamos de conocidos porque no tiene ni guita para llegar a Buenos Aires, a morir. O sea, realmente esa imagen final de Belgrano lo engrandece. A los 50 años muere, ¿no? A los 50 años. Sí. Pasa 40 años en la colonia y 10 en la convulsionada década iniciática de lo que hoy es la Argentina, entre el 10 y el 20. Bueno, es una historia fascinante. Belgrano, la revolución de las ideas, para entender algunas claves del presente, nada mejor que volver a las raíces. Y bueno, Diego, felicitaciones por el libro. Además, bueno, es el segundo en esta línea. Sarmiento, periodista, también, bueno, es muy inspirador. Vamos a seguir leyendo si seguís produciendo, así que adelante. Gracias por haberme invitado. No, por favor, gracias a vos. Gracias y gracias a ustedes por acompañarnos. Esto fue Asuntos Públicos.